Hola, muy buenos días, saludos cordiales, 11 y 10 minutos de la mañana. Hoy hemos dejado que Atacados, hasta que salga el sol, suene al completo, porque a nuestro próximo invitado le ha gustado el tema. Digo, bueno, pues vamos a no pisarlo, ¿verdad, Peter? Digo, vamos a no pisarlo, que tenemos tiempo de conversar ahora en los próximos minutos y dejar que lo disfrutases, pues casi al completo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy bien hallado aquí. Además que has puesto pie en Gran Canaria, creo que ayer domingo, Ayer ¿no? domingo, sí. Estoy recién llegadito. Bueno, vamos a presentarte a la audiencia. Peter de Jesús Villa es profesor de psicología de la Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Ha participado, bueno, recién viene llegando, del quinto Congreso Mundial de Educación Educa 2021. Este Congreso Mundial se ha celebrado en Santiago de Compostela y ahí Peter ha presentado una experiencia docente que lleva 2 años realizando con el alumnado de psicología denominada el Comité de Expertos. Recuerden, Universidad Fernando Pessoa. ¿Es así, Peter? Así es. He presentado esa experiencia junto a otra también de investigación que también llevo unos años haciéndola y muy bien acompañado además con 3 compañeros también de la universidad que llevaban varias experiencias innovadoras. Qué bien. Peter, nosotros queremos saberlo absolutamente todo y quizás la primera pregunta que nos surge es cómo ha surgido la posibilidad de participar en este importante Congreso Mundial. Sí, pues esa posibilidad surge sobre todo de cara a los alumnos, porque la plataforma Educa organiza todos los años unos premios docentes pues al mejor docente de España en varias categorías y tuvimos la suerte, los compañeros que fuimos al Congreso, los 4, que fuimos nominados el curso pasado por nuestros alumnos. Son los únicos premios en los que es necesario que sea un alumno quien te proponga. Uno no se puede autoproponer. Y luego ya una vez que te propongan, pues según el número de alumnos que te hayan propuesto y los comentarios que hayan vertido, todo eso se suma a una baremación sobre tus méritos ya académicos. No tuvimos la suerte de ganarlos, pero gracias a eso pues se nos surgió la posibilidad de que sí que fuimos a formarnos a ese congreso y a presentar las comunicaciones que llevamos a cabo. Bueno, ya es un premio esa nominación por parte del alumnado. Por supuesto. Para empezar, ¿no? Por supuesto, fue la verdad que un subidón de energía muy grande, porque al final tanta burocracia, tantas horas que dedicamos a preparar las clases que sean diferentes, se ven recompensadas el día que los alumnos lo valoran así, ya sea también nominándolo, o sea, pues con la clase cuando dicen, oye, gracias, profe, por habérmelo dicho un poquito más sencillo, ¿no? Bueno, fíjate que ya, por cierto, esta entrevista que ustedes escuchan a través de la FM 107.9 de Radio Galdar, la escuchan también pueden en la televisión digital terrestre, TDT, y sale para el mundo en radiogaldar.com. Está ofreciéndose con imagen, pueden ver a Peter en el Facebook de Radio Galdar. Y hemos recibido un primer comentario, además de un compañero que admiramos muchísimo y queremos mucho, Esteban Rodríguez García. Hola Esteban, buenos días, que dice, un chute de energía fresca, felicidades. Muchas gracias. Bueno, queremos saberlo todo. Nos dice, fueron varias experiencias, varios los compañeros que acudieron a este congreso. Cuéntanos un poquito, vamos a hablar de cada una de ellas, Venga. ¿es posible? Sí, pues tenemos por un lado a Dionisio Lorenzo, que es además el decano de la facultad, y presentó una experiencia que era basada en aprendizaje y servicio, que lo que busca es pues salir del aula, ¿no? Tener un impacto del aprendizaje en los ámbitos sociales. En este caso se basaba en un proyecto en el que aprendían a través de una charla a los alumnos a darle información sobre cómo leer el etiquetado y entonces utilizaban a la población, creo que en este caso era de guía y demás, para explicárselos y poder enseñarles cómo llevar a cabo, bueno, cómo leer adecuadamente, ¿no?, las etiquetas. O sea, que trabajaban un poquito parte del aprendizaje de poder explicar ese contenido que es importante para clase, siendo ellos, en este caso, el intercambiar del rol a pasar de alumno a pasar a profesor, ¿no?, junto con los profesores de la asignatura, y poder tener como alumnos a la población general y trabajar pues objetivos de desarrollo sostenible como la salud, la alimentación, la igualdad de oportunidades. Así que es una experiencia muy, muy importante porque sale, sobre todo eso, sale del aula y involucra directamente en el aprendizaje a los alumnos para tener un impacto más allá de la universidad.
De acuerdo. Y te iba a decir, hablamos de etiquetado, en cualquier tipo de etiquetado, o el etiquetado que encontramos en una superficie comercial. Era todo el etiquetado nutricional. O sea, Nutricional. sí, de diferentes alimentos. Que es aquello lo que pocas veces, porque hay algunos que sí leemos bien detenidamente y otros que ya es costumbre o es por hábito, ¿no? Que adquirimos determinados productos y como es costumbre o ya lo compraban antes nuestros padres y nosotros hemos seguido con la tradición, a lo mejor no reparamos bien en ese etiquetado, ¿no? Sí, y muchas veces nos engaña muy fácilmente, porque vemos, por ejemplo, el Colacao con la moda que pone lo del zinc. Rico, enriquecido en zinc. Y tú piensas que estás tomándote algo saludable, porque necesitamos el zinc para la memoria. Y le das la vuelta y el primer ingrediente es azúcar. Azúcar. O sea, en realidad, el porcentaje que lleva de zinc tendrías que tomarte no sé cuántos Colacaos de botes enteros para que realmente tuviese algún impacto en tu cuerpo. O sea, es importante saber leer qué porcentajes tiene y darle la vuelta al producto. Desde luego, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces teníamos este primer proyecto presentado de Dionisio Lorenzo, Aprendizaje y Servicio, salir del aula. Que salir del aula, Peter, a mí se me ocurre que es un poco como sería la universidad o la escuela en sus inicios, ¿no? Sí. Yo creo que al final era para formar, ¿no? a las personas, para formar a la cultura, a la población. Y es muy importante seguir haciéndolo, hay que involucrarnos, no podemos quedarnos solamente con el aprendizaje, sobre todo porque cuando a un alumno le conviertes en profesor durante alguna experiencia es cuando mejor adquiere, yo creo, el aprendizaje, el poder ser el quien, porque lo ha tenido que asimilar tan bien que es capaz de traspasarlo. Eso te iba a preguntar, Peter, que dónde está, qué sucede ahí en ese cambio de rol para que se fije, ¿no? Ese conocimiento y sea capaz de... Claro, ha pasado a tener una comprensión y una puesta en práctica. Entonces, seguramente además será, aparte de haberlo comprendido y analizado bien, muchísimo más duradero en la memoria, porque lo ha podido volver a trasladar, a recuperar de otra forma. Peter, Lina Marrero, ¿es Turner, puede ser? ¿La conoces? Sí, claro, mejor docente de España en la categoría de educación no formal, de aquí de Gran Canaria, nos hemos llevado un premio. Ah, pues Lina piensa algo parecido sobre ti. Dice, hola, te sigo desde hace unos años y me pareces un magnífico profesional. Felicidades por todo el trabajo que haces día a día en el aula. Muchas gracias, Lina. Siempre con mucho cariño. Tuvimos la suerte, mira, llevamos un tiempo siguiéndonos en las redes y hemos tenido que ir a Santiago de Compostela a conocernos. Una cosa que me llevo también de ese congreso. Siendo de aquí. Tenemos demasiadas cosas encima. Sí, qué curioso, ¿eh? Bueno, bien, y entonces, ¿cómo? Y me hablabas de un premio incluso que han conseguido. Sí, Lina ha ganado el mejor premio, la mejor docente de España de educación no formal. Oye, Lina, enhorabuena, mujer, muchísimas felicidades. Oye, así da gusto. Oye, qué rico. Nos interesa hasta para tenerte a ti también aquí, ¿eh? Claro, no se la pierdan. Muy bien. Bueno, continuamos. ¿Por dónde íbamos? Habíamos conocido un poquito el de Dionisio. Sí, y seguimos. Le va a presentar Melba Estupiñán, que es la directora de enfermería, es enfermera además, trabajando en el Hospital Negrín. Presentó 2 experiencias didácticas que lleva a cabo en clase. Una que tiene que ver con los aspectos bioéticos y los trabaja a través de vídeos, en este caso de documental de Netflix, lo que permite hacer una reflexión en sí del alumnado, ¿no? De forma práctica. Y el otro es la humanización de los cuidados en enfermería, que es súper importante. Trae a clase, en este caso, al familiar de un paciente que ha estado en UCI y que ese paciente utilizaba un cuaderno para poder comunicarse con los profesionales de la UCI. Y a través de ese cuaderno y de la experiencia que va contando ese familiar, pues van trabajando todos los aspectos importantes, ¿no? de humanizar esos cuidados cuando las personas están en el UCI. Entonces, lo que permite es una metodología un poco basada en aprendizaje basado en el pensamiento, se llama. Tiene un nombre mucho más chulo en inglés, pero no me sale ahora mismo las siglas. Y básicamente pues permite a partir de un primer material que los alumnos vayan sacando sus conclusiones y trabajando pensamiento crítico. Qué final, interesante. Pues, muy importante que salgan, sobre todo los enfermeros, ¿no? Que salgan con esta necesidad de humanizar, de tener en cuenta que tratan con personas, que es tan importante. No solamente necesitan los conocimientos, necesitan habilidades para poder tratar con personas.
Sí, para generar ese vínculo, ¿no? Tan importante. Lina responde, Lina Marrero, dice, muchas gracias, el premio es de todos los docentes que, como Peter, dan lo mejor para su alumnado. Muchas gracias, Lina. Ahí Gracias, está, de verdad. Lina. Es un premio para que todos sigamos haciéndolo bien. Muy bien. Continuamos, Peter, sigue contándonos, por favor. Pues después estaría Anissa Uset, profesora en este caso de biología, y ella utilizó también una experiencia de clase en la que comparaba además dos metodologías diferentes, innovadoras. El Flipped Classroom, clase invertida, con un aprendizaje basado en problemas para las prácticas de laboratorio. Comparaba ambas, no hay diferencias en el aprendizaje, es decir, ambas habían resultado muy eficaces para el aprendizaje, para la adquisición de contenidos, y lo que contó es que la segunda, el aprendizaje basado en problemas, que busca un poco que de forma intuitiva, a través de diferentes preguntas guiadas un poco por la profesora, los alumnos vayan adquiriendo y vayan implicándose en el aprendizaje, tenía mayores niveles de implicación y mejor puntuación para los Estamos estudiantes. hablando, Peter, de proyectos como muy innovadores, ¿no? Y muy creativos, muy originales. Efectivamente, yo creo que la verdad es que mi universidad, la Universidad Fernando Pessoa Canarias, puede presumir de que no nos hemos quedado en la clase expositiva que pasa de las transparencias en blanco y negro ahora a utilizar el PowerPoint, sino que tenemos muchísimos profesores, estos y otros que seguramente tienen también y no las han podido compartir en este congreso, muchas experiencias en las que buscamos que los alumnos aprendan de otra forma, diferente, y se involucren en su propio aprendizaje, que adquieran de verdad las competencias. ¿Dirías que es la filosofía? Es la sí. línea maestra que quiere seguir la Universidad Fernando Pessoa Canarias? Por supuesto, es apostar ahí por la innovación y por el aprendizaje significativo. Qué bueno. Continuamos. Pues bueno, ya me quedarían las dos mías. Sí, es que vamos a llegar a ese. Ahí está. Para ya hablarlas más detenidamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy Pues bien. tengo un proyecto de investigación que sería Odonto Talent, que es mejorar la competencia oral del alumnado pues a través de la gamificación. En este caso es una intervención que llevo haciendo también, pues ya este es el tercer curso que lo realizo en clases. Un poco es basado en el programa Got Talent, de ahí el juego de palabras. Vale. Utilizo esos elementos de ese programa como si fuesen los elementos del juego, el botón de oro, las experiencias que tienen que presentar que cada vez crecen un poquito en dificultad hasta llegar a esa gran final, ¿no? Que siempre lo ponen en la televisión como muy impresionante, pues ese alumno también lo tiene que hacer cada vez más impresionante. Del mismo tema, siempre igual que ellos utilizan la misma disciplina siempre durante el programa, nosotros tenemos el mismo tema, que en este caso es su superpoder o su talento, ¿no? Lo que quiero es que aprendan a reflexionar, que busquen aquella cosa que se les da bien, aquella competencia que tienen que se les da bien, y que piensen si hacer eso en el día a día les gusta, les atrae, y además la pueden llevar a cabo en su profesión, en su pasión. Yo creo que una persona que puede juntar aquello que se le da bien, que le gusta y que lo puede tener un aspecto significativo en su pasión, es una persona que tiene ya la flecha de cómo conseguir desarrollarse y mejorar cada vez más y tener un impacto en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que desde primero, este es un proyecto para los estudiantes de primero, de diferentes disciplinas que tenemos en la universidad, pues que aprendan a eso, el autoconocimiento de saber que se les da bien. Y estamos hablando de superpoderes como pues la empatía, la simpatía, el poder calmar a las personas, que yo creo que son habilidades muy, muy importantes. Cuando les planteo la primera pregunta en clase, bueno, pues, ¿cuál es tu superpoder? Ninguno, ¿no? Yo soy una persona normal. Sí, porque empezamos, Claro. no sé, a lo mejor empezamos un poco en Marvel, ¿no? Exactamente, piensan ahí un poco, oye, yo no vuelo, ¿no? Yo no soy transparente. No tengo el poder arácnido ni nada. Exactamente, no tengo eso, pero haciéndoles preguntas, pues mirando, oye, tienes esta habilidad que es muy importante y que puede marcar la diferencia y puede diferenciarte entre los miles de titulados que salen cada año. Entonces, ese es el objetivo, uno de los objetivos, y el segundo, pues es que aprendan a través de exposiciones que son a lo largo del semestre, es decir, no los quitamos al final del semestre, sino que ya la segunda semana ya tuvimos la primera son de 2 minutos, después tenemos una de 3 minutos y luego ya la final, que serían 5 minutos, en las que cada vez tienen que ir
incorporando más recursos que hacen que las exposiciones pues sean impactantes, ¿no? Como aprender a exponer. Y al mismo tiempo, como están siendo expuestos gradualmente y cada vez les damos más herramientas, está ayudando a que te abajen ese miedo escénico a hablar en público, sí, porque y lo vayan además, disminuyendo. Peter, nos estás diciendo que lo trabajan con el alumnado más jovencito. Sí, el claro, primer curso. Claro, ya es, a ver, Peter, ya es enfrentarlos ahí a, no sé, verdad o muerte, ¿no? Casi, es que, porque entiendo que, fíjate, es un proyecto valiosísimo que nos ayuda al propio autoconocimiento, autodescubrimiento. Sí, exactamente. He querido que la temática fuera esa, no presentarse, oye, el tema 5 de Pero de ¿cómo lo biología, hacen, sino... Peter? Pues sobre todo por eso, porque son los más jóvenes, que a lo mejor se nos pueden, no sé si acobardar, no lo sé, o al contrario, lo toman como, entre comillas, como un juego divertido. Yo no sé, ¿cuál es un poco el escenario que te has encontrado en el aula? Pues además hago una primera valoración porque quiero que la intervención siempre sea basada un poco en evidencia. Entonces, primero les hago el primer cuestionario que me sirve de medida preliminar de establecer la línea BESAC, y los niveles pues, suelen estar muy altos, ¿no? De miedo, de ese miedo escénico. Por eso la primera exposición realmente no les pido que utilicen muchos recursos, sino que hablen de aquello que se les da bien durante 2 minutos. 2 minutos pasan muy rápido. Entre que se presentan, dicen la habilidad y dicen un poco por qué es importante, ya ha pasado el tiempo. Entonces, suelen venir muy nerviosos ese día de la exposición. Cuando pasan los 2 minutos, es como que ya respiran, y cuando terminan todas las exposiciones, digo, pues, ven como al final aquello que les daba tanto miedo no ha sido para tanto, no se ha desmayado nadie. ¿Cuál es el proceso, Peter? ¿Hasta cuántas exposiciones son capaces de hacer, ¿no? De la A a la Z, ¿cuántas son? Sí, no. Y luego se me ocurría preguntarte, ¿hay alguien que en medio del proceso te haya dicho, Peter, que yo mis primeros 2 minutos me fui y no, he descubierto que no son esas exactamente las habilidades, sino he descubierto que son estas otras, se puede cambiar, no se puede cambiar, ¿qué pasa ahí? No han cambiado totalmente de la habilidad, porque además necesitan trabajar la misma, o sea, no les permiten tanto cambiarlo. Sí que a veces en la primera pues no son capaces de sintetizarlo en una y empiezan hablándome de varias, y al final sí que llegan a enganchar con la última, ¿no? Con la final. Lo que sí que me han dicho mucho es que de cursos pasados, ¿no? Que lo han hecho y después les ha servido para exposiciones que han tenido en los cursos siguientes. Oye, gracias porque pues he aprendido a hacerlo mejor, a cómo exponer, y ahora ya no tengo tantos nervios cuando tengo que presentar delante de la clase pues el tema que me han encargado. Claro. Porque además hablar de sí mismos, aunque pueda parecer más sencillo, no es tan sencillo, es un nivel más, yo creo, porque es que se abren en canal. La última exposición se abren en canal, siempre cuentan un montón de experiencias personales que llegan hasta la emoción. Yo durante todas esas exposiciones llego a emocionarme o a reírme a carcajadas, tengo las dos cosas, con lo cual para mí es una experiencia muy bonita, porque me regalan muchas cosas los alumnos. Claro, y de la primera a la última hay un abismo, entiendo, ¿no? Sí. Y te comentaba, ¿hasta cuántas exposiciones se pueden realizar para llegar a esa última conmovedora? No, tampoco son, de nosotros tenemos 3 o 4 cuando dimos una grupal, no son tantas, tampoco tenemos muchísimo más tiempo en el semestre. Claro, en cuanto a las exposiciones desde proyectos, luego lo que son roleplay en el aula es constante. O sea, yo mismo me gusta que los alumnos hablen y den ellos parte de las clases. Estas 3 que son más formales son las que después tienen previamente un seminario más intensivo para darles más recursos, van adquiriendo los recursos, los ponen a prueba y después ya tienen la exposición. Y la última, la impresionante, ni siquiera es en el aula, les saco del aula y les llevo a lo que es nuestro salón de actos, para que tengan una tarima, para que tengan un proyector enorme, para que tengan ahí a todo su público bien sentado. Y además suele acompañarme, en los últimos años me ha acompañado Dionisio Lorenzo, precisamente haciendo un poquito del risto de Voz sí, Talent. Tenemos un risto y todo, no me digas. Tenemos un risto ahí que en este caso, pues a través de sus comentarios, muchas veces utilizando la ironía, son siempre constructivos y les ayudan a que mejoren, ¿no? En el futuro sus exposiciones. Oye, qué maravilla. Y sobre todo empezar, sí, lo importante, esto es como aprender a nadar. Dicen, mejor desde pequeño que ni te acuerdas ya cuando eres grande, ya le has perdido el miedo al mar, ¿no? Hombre, respeto siempre, pero me refiero, ¿no? El tema de cuanto antes mejor. Sí, sin duda, porque además es que yo empecé a hacer esto porque leí un artículo que llevó a cabo la investigación en la Universidad de Oviedo,
hace unos años, en el que decían que al menos la mitad de los estudiantes tenían unos grandes niveles de ansiedad ante las exposiciones y que era una de las principales causas, una de las 3 causas para abandono de la universidad. Entonces, claro, para mí eso fue como muy revelador, ¿no? Si les llega a causar tanto miedo y al mismo tiempo es una competencia que van a necesitar tanto en la sociedad, la necesitan aprender a hablar. Para una entrevista de trabajo, para un jurado en una oposición, claro, es que lo vamos a necesitar para muchos momentos decisivos en nuestra vida. Exactamente, además son universitarios, o las carreras universitarias necesitan después esos congresos donde lleven a cabo lo que están haciendo, ¿no? Y hasta para titular, porque necesitan defender su TFC. Y tienen que hacerlo bien. Entonces es muy importante que desarrollen esa habilidad. No se pueden quedar, pues a mí me da miedo y no hago la exposición. Porque muchas veces lo que pasa es que como en las asignaturas pues tenemos tantos contenidos, las exposiciones suele ser ese porcentaje de 5% del trabajo grupal. ¿Qué pasa? Que cuando los alumnos les da mucho miedo exponer, renuncian a ese 5%. Entonces yo lo he incrementado, es un 20% de la asignatura. Wow. Y que junto a los roleplaying de clase ya es otro 10%, sería hasta 30%, 3 puntos de la asignatura. Ya evito un poco que abandonen. O sea, ya para abandonar tienes que sacar muy buenas notas durante todo el examen y demás para aprobar la asignatura. Sí, tienes que ser brillante en el resto, ¿no? Exactamente, con lo cual intento enganchar que no lo puedan evitar, que lo hagan. ¿Eso se ha dado, Peter? De alguien que tú digas, bueno, veo que se está rompiendo los codos por otro lado, porque claro, luego están también las cuestiones, no sé si personales, de que alguien sea, no sé, excesivamente tímido hasta el punto de que necesite tratar esa timidez, ¿no? Sí, no se me ha dado un caso extremo en sí, sí se me han dado casos de que pues, el primer día parecía prácticamente que se iba a desmayar, ¿no? Esa voz que se vuelve un pitido prácticamente. Pero yo lo acompaño siempre con un feedback después muy personal. Y cuando tengo algún alumno, alguna alumna que muestra esos niveles tan grandes de ansiedad, me gusta sentarme y un poco hablarlo y darle otros recursos, ¿no? De hecho, es que antes de la última exposición ya hemos trabajado las técnicas de relajación, de meditación, entonces les enseño a respirar, cómo respirar con el diafragma. E intento que apliquen esos recursos para que vayan a la exposición lo más tranquilos posibles. Bueno, recursos para el aula y para la vida, Peter. Para la vida, por supuesto. En definitiva, vaya, que yo creo que al final sí está ese agradecimiento que te transmiten cuando en otras materias y según van subiendo de curso dice, ay, Peter, qué buena cosa has hecho con nosotros, ¿no? Sí, claro. Ahí para mí es eso, pues eso, de nuevo este reconocimiento súper gratificante. Ese es el mejor premio, ¿no? El mejor premio, sin duda, sin duda. Y luego eso, bueno, también ayuda mucho a que no piensen en ese miedo o esa nota solamente en la evaluación, el metérselo como un juego, de ahí lo de gamificado, ¿no? Ellos tienen la oportunidad de conseguir el botón de oro en cada una de las exposiciones. Oye, ¿cuándo salta ese botón de oro? Pues yo tengo un botón de oro directamente, un botón que pero escúchame, a ver, pero tiene que ser que ha hecho una exposición... Efectivamente, una exposición que ya no necesito escuchar nada más. Esa exposición, tal, me está impactando mucho. ¡Bum! Le doy el botón de oro y eso lo que pasa es que automáticamente queda clasificado en la final de las finales, digamos, para poder obtener el premio. Hay en la primera, hay en la segunda y hay en la tercera, uno que tenemos en común, tanto Dionisio como yo, y luego el cada uno personal. Y ya si no hemos llegado a dar el botón, pues entonces valoramos cuáles han sido los mejores y forman parte de los 6 seleccionados por el jurado para que sus propios compañeros los voten. Y a sus propios compañeros hacen un ranking, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, de aquellos que más les hayan gustado y ahí sacamos al ganador que se lleva un trofeo para también jugar, ¿no? Y que tengan esa ilusión de llevarse un trofeo de una clase. Que eso suelen llevar, a ver. Pues un trofeo tal cual. Trofeo tal cual. Trofeo literalmente con su grabación de haber ganado muy bien. Sí, como si fuese un trofeo deportivo. Exactamente, el trofeo deportivo y luego tanto al segundo como al tercero también un diploma conmemorativo, un certificado, lo subimos además a las redes y luego sí que tienen en ese porcentaje de exposiciones pues ese refuerzo positivo en la nota, ¿no? El primero tendría hasta un puntito más por si alguna ha fallado que lo haya recuperado, un punto más, y el segundo y el tercero pues medio punto más. Vamos, que tienes un plus, incluso claro. Tiene su atractivo, ¿eh?
Pepa Gil Sosa, muchas felicidades, pone Pepa también, está comentando el vídeo en directo. Peter, quiero volver otra vez al Congreso, que nos lleves al Congreso, porque, a ver, este Congreso en el que has participado, entiendo que además de la exposición, disfrutas, ¿no? A la vez, además de ponente, disfrutas de otras experiencias que se presentan. ¿Cómo valoras este Congreso Mundial y cómo ha sido la acogida precisamente a los proyectos que ha presentado la Universidad Fernando Pessoa Canarias? En concreto, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los tuyos. Sí, aparte de ver las comunicaciones, que en este caso las comunicaciones quedaban registradas en una especie de curso online, que se pueden seguir viendo durante esta semana todos los inscritos y dejar ahí los comentarios para que los mejoremos. Pues yo espero a partir de hasta el jueves que viene, que tienen todavía la oportunidad de meterme y ver todas las valoraciones. Además, al subirlo en redes, pues sí que he tenido el placer de que me hayan dado feedback de esa experiencia, y tanto la del comité de expertos, que ahora hablaré de ella, que todavía no la he comentado, como la de Odonto Talent, pues han tenido un feedback muy positivo, ¿no? De muchos profesores que les ha gustado y que les gustaría incluso implementarla, sobre todo esta de Expo Talent en sus alumnos. ¿Qué más tuvimos? Formación, charlas, ¿no? Digamos, charlas de otros docentes, que para mí lo que más me quedo con ellos son como con inspiración. Fueron Claro. un chute de inspiración. A veces no solamente es el contenido que te están desarrollando, ¿no? Que apuntas notas del contenido, sino sobre todo lo que se me ocurre al mismo tiempo que van hablando. Que eso es lo que he rellenado yo en mi cuaderno, ¿no? Muy bien. Cosas que digo yo, y esto... Claro, esto lo voy a aplicar ahora en clase. Entonces, Lo voy a aplicar y lo puedo mejorar. totalmente. Incluso. O sea, yo ahora me he llevado oye, esto que estoy diciendo, pues yo lo voy a aplicar en mis clases, y ya nuevos cambios para tanto algunos que aplicaré este semestre, que ya el miércoles me pondré a ver dónde los meto esas clases, como para los futuros cursos académicos. Nuevas cosas. Siempre cada curso académico, la verdad es que me Como gusta dice la gente mayor, cogiendo recortes. Cogiendo recortes, totalmente. Eso sí, del Congreso. Una forma de coger recortes, de inspirarnos y de luego de hacer equipo también, porque yo creo que a veces estamos tan atareados en la universidad que nos falta ese momento de acompañamiento, de hacer equipos. Sí, de cohesión y de... sí, es verdad, de mirarnos a los ojos y de disfrutar con ese momento también, porque Sí. estamos con el día a día que nos va comiendo, Sí. y no tenemos a lo mejor estos espacios y estas oportunidades tan buenas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, para mí fue, la verdad, que una experiencia muy gratificante de poder conocer más a mis compañeros, además, con los que estoy día a día, y aprender de ellos, de las magníficas experiencias que han presentado, y de seguir haciendo proyectos en la universidad. ¿Sabes qué pasa, Peter? Yo a ti te veo muy apasionado con lo que haces. Esto que estás trabajando con el alumnado más tiernito en edad, yo veo que tú sí tienes esa flecha bien clara y encontraste tus dones, no tu don, tus dones, tus habilidades, y yo creo que estás haciendo algo que francamente te gusta porque se te nota, ¿eh? Me gusta, no, me encanta. O sea, yo soy un apasionado de la Es que se docencia. nota porque lo puedo hablas decir. con pasión, Sí. además. Yo soy un apasionado. ¿Verdad? Le dedico muchas horas, a veces, seguramente, en la vida personal, oye, estás demasiado pensando en las nubes, demasiado atareado siempre, pero es que me apasiona tanto lo que hago, que es que puedo dedicarle horas y horas, me encanta. Y luego ver ese resultado, ¿no? Esa gratificación de los alumnos cuando les llega, realmente les gusta. Bueno, la semana pasada me dieron un regalazo, mis alumnos, en este caso de cuarto de psicología. Salí de clase, la última clase que les daba de esta intensiva, y se habían puesto todos de acuerdo para poner una pancarta a preguntarme si quería ser su padrino de promoción. No me digas, para la orla. Así que me hicieron llorar, sí, para ¡Qué la orla, bonito! para la orla. Para mí eso ya estaba, ya compensaba un montón de horas de haber preparado Bueno, y que cosas. además que lo han planificado súper bonito, porque no es lo mismo decirte, oye, profe, ¿qué te parece? Sino que te dieron la sorpresa, De prepararte una pancarta y todo. Eso sí. es, vamos. Fue tremendo. Salí de la universidad engañado un poco con una compañera de la universidad, que también es alumna, la verdad. Y ahí estaban todos, toda la clase, preguntándome eso, haciéndome llorar, y claro, eso es un chute, Total. Eso me merece la pena dedicarle horas. Entonces, para mí he encontrado algo que se me da bien
y algo que me encanta, que me produce muchísimo placer. Se nota simplemente en cómo lo expresa. Bueno, te cuento, son las 11:39 de la mañana, tenemos de tiempo hasta las 12 menos 5, a partir de entonces tenemos a otro profesional que se acerca a la radio y vamos a aprovechar bien los tiempos que disponemos, porque yo no sé si quieres comentar algo más de aquí o ya pasamos directamente a conocer al comité de expertos. Vamos con el comité de expertos, que justamente ha sido para este alumnado de cuarto de psicología. Ajá. He terminado justo con ellos. El comité de expertos surge en psicología de la salud. Surge el año pasado a raíz de ver justamente en la televisión el famoso comité de expertos, ¿no? Que no sabíamos nadie quién era. Y digo, oye, esto es una buena idea para aplicarlo en clase. Digo, estamos... Y de hecho llevamos ya varios años, 2 años, ¿no? de pandemia y seguimos atascados en la prevención, en ese punto de mascarilla, distancia de seguridad y gel hidroalcohólico. Pues sí, seguimos ahí. ¿Quieres tomar agüita? Te damos tiempo si quieres, Peter. Ahí voy, poquito a poco. Poquito a poco, vale. Pues ahí estábamos, ¿no? Y, sin embargo, hay muchos estudios que se han publicado durante estos 2 años en los que dan una gran importancia a nuestros estilos de vida, a todo lo que es la alimentación, la gestión de emociones, el dormir, el ejercicio físico, y que no salen en los medios. Hay muchísimos mensajes centrados siempre en lo mismo, y esos otros aspectos que además se relacionan con las otras enfermedades de que antes de que llegasen al COVID ya nos estaban matando, nuestros estilos de vida nos estaban matando. Las cifras son de enfermedades cardiovasculares basadas en nuestro estilo de vida, de enfermedades respiratorias pero tipo no alérgico que también están basadas en cuando vivimos cerca de la contaminación, ¿no? Y al final pues enfermedades crónicas que se pueden prevenir a través de un estilo de vida saludable, que es un poco lo que damos en psicología de la salud. Entonces lo que dije yo, bueno, vamos a centrarnos en trabajar el COVID, la prevención del COVID, aplicar los contenidos de la asignatura para ese caso práctico, pero creando expertos, cada grupo de trabajo es experto en un área, en el área de alimentación, de ejercicio físico, de gestión de las emociones. Cada grupo iba a elegir un área en la que convertirse en expertos. De ahí surge el comité de expertos. Después tendríamos la primera parte en sí del trabajo grupal, se basa en que tienen que buscar información en bases científicas, en los principales buscadores de bases científicas, sobre aspectos relacionados de la salud que puedan en última instancia llegar a prevenir el COVID o sus consecuencias o cualquier otra enfermedad similar, en base a diferentes temas transversales de la asignatura, ¿no? Por ejemplo, sobre la felicidad o mitos que hay en ese tema. Hacen un ensayo científico basado en esas fuentes para que utilicen realmente información veraz, aprendan a buscar información veraz, que sí, eso es importante. Sean capaces de cribar, porque no, vamos, lo hemos observado muchísimo, el tema del COVID ha suscitado a través de las redes sociales y del WhatsApp una cantidad impresionante de fake news. Sí, efectivamente, sí. Entonces es muy importante que aprendan a buscar, y después con esos ensayos lo que hacen es que ellos tienen creada por grupo, por comité de expertos, una cuenta en Instagram. Una cuenta para hacer divulgación científica. Entonces, tienen que trasladar eso a un lenguaje propio de una red social, aplicarlo, utilizar un diseño gráfico interesante además para que sea atractivo esos posts y divulgarlo en las redes. Y además, pues aparte de esos ensayos y esas publicaciones poco obligatorias, buscan otras que tengan que ver también con su temática, ¿no? Y utilizan, pues hacen reels o hacen encuestas en Instagram, es decir, le dan un poquito de movimiento, que tenga impacto. Volvemos a salir del aula. Gracias a eso, el año pasado, por ejemplo, el recuento final era más de 5.200 impresiones de esa información veraz que había llegado a un montón de personas y que quizás podía haber conseguido que aprendiesen la importancia de gestionar bien sus emociones o de hacer ejercicio físico. Discúlpame, Peter, hay en Instagram hasta 3, he visto, ¿no? Hasta 3 sitios donde podemos entrar. Por ejemplo, está el a ver si lo digo bien, psicoximorón, ¿puede ser? El miayut. A ver, dilo tú, por favor. Miau y otras emociones. Gracias. Y el emoveré. Hay hasta 9. Esos son 3 ejemplos. 3 ejemplos. Claro, hay 9 equipos en clase. Y están los 9 comités en Instagram. Claro, porque yo he entrado en uno de ellos, en el psicoximorón. Y claro, aparecen efectivamente esas frases de impacto. No todo ha sido malo con el COVID.
por ejemplo, ¿no? ¿O sabías que las relaciones sociales influyen en los trastornos psicofisiológicos? Exacto. Entonces tenemos ahí está muy bien, muy bien, muy bien. Muy trabajado, mucho ritmo. Sí, este grupo, pues el primero, Osico Somorón, eligieron el ámbito de las relaciones sociales, la importancia de las relaciones sociales en nuestra salud, el impacto de la salud. Entonces, trabajaron durante todo lo que duró la asignatura, hasta, bueno, este viernes tienen la última, todo en base a ese tema. Y después, lo último que se hace en clase, que se hizo la semana pasada, son las exposiciones, pero unas exposiciones diferentes. Para esa exposición lo que quedaron fue una intervención gamificada que se podía llevar a cabo en institutos, en colegios, y de hecho estoy en contacto con la Cruz Roja del Norte para poder llevarlo a cabo. Muy bien, una pausa chiquitina. ¿Qué significa gamificada, por favor? Gamificar es una metodología de clase que busca aplicar elementos de los juegos a un entorno no lúdico. Ah, bien. En este caso, van a aplicar los elementos de los juegos al entorno de prevención de la salud. Entonces, crearon diferentes acciones. Oye, pues primero presentaban formato rueda de prensa con disfraces y todos, algunos, la verdad es que se lo trabajaron muy bien. Pues ese impacto que iba a tener ese proyecto que llevaban a cabo, para quién iba dirigido y cómo lo harían. Y después, pues pusieron a sus propios compañeros como si fuese el público diana para poder llevarlo a cabo y que lo conocieran. Es decir, volvieron a convertirse en rol de educadores o de profesores, jugando con sus compañeros, y yo mismo, que también participé en algunos, que la verdad es que me encanta jugar con ellos. Y tuvimos pues momentos para poder contrarrestar efectos negativos del COVID con cosas positivas, expresar nuestras emociones. Hubo un trivial muy interesante sobre aspectos del COVID y jugar a la mímica, también dentro de pruebas. Hubo uno que basado un poco de la expresión, reflexionar sobre nuestras emociones a través de los memes, ¿no? Diferentes situaciones que habíamos vivido durante la cuarentena, en la cual tenían que hablar entre los compañeros y buscar aquel meme que los representaba, y después a reflexionar, ¿no? sobre nuestras emociones. La verdad que... ¿Qué ha supuesto toda esta experiencia? ¿Se han podido obtener ya las conclusiones a esta experiencia? Pues las del año pasado sí, las de este año pues todavía están por entregar ese trabajo grupal, están en la última semana. El año pasado, pues yo lo que obtuve primero eso, pues que habían tenido realmente un impacto en la sociedad. Había muchas personas que habían obtenido esa información, que habían comentado, que la habían compartido en las redes, así que bien que se comparta información veraz basada en revisiones bibliográficas de calidad. Y por otro lado, el resultado que ha tenido para los alumnos. El año pasado yo pasé un cuestionario, que este año también lo repetiré, en el que me escribían cosas como que el trabajo grupal realmente no habían sentido que hubiera sido un trabajo de la universidad, que se lo habían tomado como si fuera una actividad que querían hacer. Bien, porque están aprendiendo sin que les costase esfuerzo. Otros, de hecho, decían, he aprendido muchísimas cosas sin darme cuenta de que estaba aprendiendo. Oye, genial, ¿no? Y yo, por lo que he visto, pues un esfuerzo enorme. He visto como otras actividades que mandas en clase la van ahí como haciendo para suficiente, y he visto que esta actividad, que tampoco tuviese un impacto enorme en la nota. Ha sido resultona. Ha sido muy resultona, han dedicado muchas horas, he visto mucho trabajo detrás, y estoy seguro de que han aprendido mucho porque le han dedicado muchísimo tiempo a hacerlo muy bien y de calidad. Fíjate, yo pienso que también además es eso, que les ha apetecido hacerlo, porque Peter, ya cuando empezabas a explicarlo, yo creo que si algo echamos de menos, y además como medio te lo digo, y como medio también lo hemos denunciado, lo hemos puesto visible, de relevancia, era que, oye, al principio realmente el monotema COVID, que solo hablaba de cifras, que nos inoculaban además como el miedo, vale que había desconcierto porque sabíamos muy poco, pero al principio fue terrorífico, ¿no? El tratamiento, porque lo que queríamos ver en la televisión no solo era que repitiesen las 24 horas del día, que ya sabíamos que era un virus, que era mucho más que una gripe, que estaba ocasionando muertes, que queríamos saber también qué hacer frente a ello. Es decir, hablar de prevención y hablar de salud, que se promocionara justo lo que has venido trabajando con este comité de expertos. Efectivamente, yo quiero dar esa información de que hay muchísimas cosas que sí que podemos hacer y que dependen de nosotros
para mantenernos más saludables. Y es que ya no solo del COVID, es que finalizará el COVID y llegarán otras pandemias, y de hecho estamos viviendo, ¿no?, la pandemia silenciosa que se está llamando al suicidio. Entonces la gestión emocional, por ejemplo, nos puede ayudar para prevenir el COVID, para sus consecuencias y para prevenir un montón de enfermedades más que van a llegar. Es que necesitamos trabajar por nuestra salud, no solamente depender de circunstancias. Yo creo que incluso ese trabajo en positivo, en promoción de la salud en sus diferentes áreas, incluso ha sido un escudo protector pues para las enfermedades mentales que han crecido muchísimo en los últimos 2 años. Sí. El incremento, ¿no? Y finalmente lo que acabas de comentar también del suicidio, y ahora encima además le sumamos una guerra, por si fuera poco, ¿no? Efectivamente, estamos viviendo con unos niveles de agresividad en los medios, de muchísima incertidumbre, porque incluso pues, son estudiantes que no sabemos lo que va a pasar al año que viene, ¿no? Trabajar esa ambigüedad, esa incertidumbre es muy importante y nos va a ayudar también a estar más fuertes inmunológicamente, porque al final el estrés que sufrimos o la incertidumbre o el estar mal de nuestro estado de ánimo se correlaciona con nuestra salud muchísimo. Aumenta nuestros niveles de cortisol y disminuye nuestro sistema inmunológico, entonces es muchísimo más fácil que enfermarnos. Colectivamente estamos afectados, hay una enorme tristeza, impotencia, esa sensación, creo que colectivamente es así, y claro, necesitamos de tener habilidades, recursos, herramientas y de saber enfocarnos bien para que esto no nos tumbe, ¿no? Exactamente. De hecho, hubo un grupo que se dedicó, el ámbito que eligió fue la gestión de la información, porque estamos constantemente en medios, pues ahora nos va a pasar con la guerra, constantemente dando la información, y no podemos levantarnos por la mañana, ponernos las noticias y estar media hora desayunando atragantados, escuchando la guerra, llegar al mediodía y coger los datos COVID y después la guerra. Que es importante estar informados, tenemos que estar informados, pero también tenemos que aprender a gestionar esa información. No podemos estar sobreinformados, no podemos estar constantemente hablando de los aspectos negativos. Tenemos que informar también de aspectos positivos, tenemos que también aprender a gestionar las emociones, ser pensamientos críticos, pero también trabajar otro tipo de actividades gratificantes. Y que hemos pasado en una época en la que es peligroso de repente abrazar a los demás, ¿no? Entonces, eso es duro. A que nos digan que un abrazo que tiene tantas consecuencias positivas para la salud nos pone en riesgo, lo que necesitamos entonces es aprender a conectar de otra forma, sacar una cosa positiva. Mucho, Peter, totalmente, porque hemos aprendido a normalizar, bueno, ya lo ves, nos encontramos, ¿no? Y hasta a la hora de acercarte para el saludo, sí, ya hay un freno ahí porque no sabes bien cómo va a responder la otra persona, si realmente la puedes saludar o no la puedes saludar, ¿no? Entonces... Es difícil, eso es muy duro y nos ha apartado de las relaciones familiares muchas veces. Entonces tenemos que conectar, tenemos que aprender, oye, es muy importante cuidarme en salud, mantener más o menos las distancias y demás, pero también conectar. También el buscar otras formas de estar con las personas, de no aislarnos. Lo peor que podemos hacer es aislarnos socialmente. No, eso nos lleva a la enfermedad porque somos seres sociales por naturaleza. Y luego, Peter, que me ha encantado ese comité, todos muy interesantes, pero me ha encantado ese comité que era el comité de un poco de filtrar las noticias o de ver cómo gestionamos ese caudal informativo. Sí, claro, sí. Que siempre va a estar a nuestra disposición. Nosotros llegamos a tener aquí a compañeros psicólogos, profesionales de la psicología, que llegaron a decir en aquel momento de tanto bombardeo y que solo había un monotema, bueno, pues llegaron a decir, oye, vamos a ver, no va a cambiar mucho de lo que sepas a primera hora del día, de lo que vayas a saber en la sobremesa. Entonces busca nada, si quieres 1 o 2 veces, no más al día para informarte y puntualmente. No estés todo el rato con esa cuestión, porque claro, deprime sin lugar a dudas. Totalmente. Es como si estuvieras constantemente fumando cigarrillos, sin parar. O sea, eso le estás metiendo a tu cuerpo también una información tóxica que le va a hacer daño. Muy bueno el ejemplo, sí es verdad. Oye, Peter, qué bien, 6 minutos para las 12. Tenemos que dejarlo aquí. Veo que viene, bueno, yo creo que ese también es el subidón, ¿no? De este 5º Congreso Mundial de Educación, Educa 2021, que se ha celebrado en Santiago de Compostela, en el que han participado diferentes docentes, ¿verdad? Esa experiencia docente que ha llevado a la Universidad Fernando Pessoa hasta Santiago de Compostela. Enhorabuena. Qué trabajo tan extraordinario están haciendo, cómo marcan, ¿no? Esa diferencia con esa
forma de entender la educación. Y yo entiendo bueno, que el alumnado que está en la universidad es un alumnado comprometido, feliz y que además logran pulirlos como seres humanos para que obtengan lo mejor de sí mismos, ¿no? Para su encuentro con la vida y su futuro. Exactamente, es que la universidad es mucho más que conocimiento solamente. Necesitamos habilidades, necesitamos competencias y nuestros alumnos están respondiendo, la verdad. Qué bueno. Pues enhorabuena a todo el equipo, al docente, al alumnado, bueno, a toda esa comunidad educativa. Y como sé que tenemos los contactos, pues seguimos comunicándonos, ¿verdad? Por supuesto, yo encantado de compartir. Peter, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado aquí en las mañanas de Radio Galdar. Bueno, ahora la uni está un poco como de carnaval, ¿no? Estamos de carnaval, ¿Cuándo regresan? El miércoles. El miércoles. Bueno, pues disfruten de estos días y gracias por preferir, en vez de descansar, que llegas cansadísimo de este congreso, pues venirte hoy a primera hora de la mañana aquí a compartirnos en un día para ti de descanso y día libre. Gracias, de verdad. Nada, gracias a ustedes por la invitación y por darme este rinconcito. Cuando quieras.